quisiera, en nombre de la Embajada del Perú, dar un agradecimiento especial al señor Jaime Vázquez Valcarce, editor y narrador, por hacer posible este buen conversatorio. También a la Biblioteca Iván de Vargas por acoger este encuentro literario, y especialmente a los señores que nos acompañan en la mesa principal. En primer lugar, al señor Jorge Nájar, poeta y traductor, al señor Percy Vilches, poeta, y al señor Geraldo Rodríguez, narrador. Les doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco por su asistencia. Sin mayor preámbulo, los dejo para disfrutar de este encuentro literario con los citados señores. Bueno, muy buenas noches con todos los presentes. Gracias por haber venido y una vez más agradecernos que estén acompañando en este momento. Mi nombre es Gerard Rodríguez y a raíz de la publicación que hizo la editorial Tierra Nueva, estamos presentes acá para hablar un poco, ¿no?, sobre literatura, sobre el trabajo que se presenta acá y sobre la oralidad, la oralidad literaria amazónica que nos trae también a este evento. Sentir del Fuego es un libro de ensayos, por primera vez en el Perú, sobre un estudio de la poesía amazónica. Antes de este trabajo no existió ningún trabajo que por lo menos explorara cierta parte de la poesía de todo el recuento amazónico peruano. Este libro trae como novedad inscribir un capítulo más en la literatura peruana, más que todo en la poesía peruana, para poder declarar que a través, ¿no?, del ensayo la poesía amazónica también se hace presente, ¿no? Autores como César Calvo, Jorge Nájar, Percy Vilches, Ana Varela, que acaba de ganar el Premio Nacional de Literatura Peruana, y Carlos Reyes son las personas que están en son los poetas que han sido estudiados. Este libro trae como hallazgo el haber descubierto que la poesía amazónica tiene una captación del tema oral, del tema ecológico, y además hace una redistribución de las formas poéticas en la actualidad para poder de esta manera inscribir un nuevo capítulo en la poesía amazónica, en la poesía peruana y, por qué lo decía, en la poesía hispanoamericana. Entonces, la novedad de este libro también lo que recoge es de cómo esta poesía ha ido evolucionando en el espacio-tiempo amazónico a raíz de un gran poeta que fue César Calvo, que de alguna otra manera dio la primera piedra, ¿no?, para poder transformar la poesía que en ese momento se venía haciendo, recurriendo a muchos estilos, tanto el español como el estilo inglés. La poesía peruana toma un nuevo referente a través de Calvo y luego aparece la poesía amazónica con estos autores amazónicos que empezaron a asimilar esa poesía y empezaron a reconstruir y a reformular y a plantear nuevas teorías y nuevos planteamientos desde lo amazónico hacia lo peruano y hacia lo hispanoamericano. Es muy poco y es bien difícil muchas veces saber qué cosa está pasando en la Amazonía y por qué es que en la Amazonía solamente puede existir bosques, árboles, cuando también existe arte. En la Amazonía también existe poesía, y en la Amazonía hoy por hoy se está dando una gran poesía que ha sido invisibilizada y que a través del ensayo lo que se busca y lo que se quiere es que se pueda conocer el trabajo y el aporte, ¿no?, que se viene realizando a través del arte poético. Entonces la Amazonía no termina siendo solamente un espacio de agua dulce, árboles, bosques y comunidades originarias, sino también que termina siendo un espacio donde se debate ideas, donde se construye ideas, donde se diversifica también el arte a través de diferentes voces y donde también se puede encontrar, ¿no?, una manifestación desde la poesía hacia la defensa de lo ecológico, de lo humano, ¿no?, de la conciencia amazónica y a diferentes factores humanos, ¿no?, que nos llevan muchas veces a relacionarnos entre nosotros. Entonces, este libro, para terminar este primer momento,
inscribe nuevamente un capítulo en la poesía peruana, un capítulo en la poesía hispanoamericana de todo Hispanoamérica y también inscribe un capítulo muy importante en las comunidades amazónicas desde el Perú. Muchísimas gracias. Buenas noches con todos, gracias por venir, por darnos un poco de tiempo. En un lugar de la manchada Amazonía sucedió un hecho singular para mi biografía. En Panguana, un caserío de la ribera peruana, surgió la presencia de un personaje oral que tenía por nombre Quevedo. Quevedo. Ustedes saben que ese nombre corresponde a un gran escritor español, que en ese entonces se le puede rastrear o detectar en una biblioteca religiosa de La Laguna. Ahí estaban las obras completas de Quevedo, acompañado de Cervantes y otras biografías y libros de carácter religioso. Entonces, lógicamente, en ese momento de mi infancia no me preocupé por saber su origen, ¿no? Pero sí disfruté de las aventuras, de los peregrinajes que hacía este personaje singular. Lo que había ocurrido era que no se sabe cómo pudo migrar un autor, ¿no? Algo que es inusual, porque por ejemplo, algunos escritores o algunos artistas tienen la suerte de que algún personaje migre hacia la realidad. Por ejemplo, el caso clásico de Don Quijote, ¿no? Y hacia su escudero. Pero en este caso, un caso bastante enigmático, ¿cómo ocurrió que un autor, un ensayista, cuentista y poeta español migre a la realidad amazónica? Al migrar, obviamente, este Quevedo de la oralidad recoge los elementos, digamos, contestatarios de la cultura ribereña amazónica, de tal manera que los cuentos orales tienen que ver con una constante lucha contra los que detentan el poder. Así, hay cuentos de Quevedo que se imponen, por ejemplo, a curas, autoridades e inclusive hasta el mismo diablo. O sea, la característica de estos cuentos orales era que eran una sátira contra el poder y las injusticias. Eso me dio la primera idea de un fenómeno importante desde la periferia de la Amazonía, en la medida en que los amazónicos, tanto ribereños como indígenas, expropian los aportes ajenos y le dan un contenido propio. Esto es lo fundamental que tiene el libro que ustedes están viendo allí, en la medida en que el ensayista hace historia, pero desde la perspectiva amazónica. Así, por ejemplo, lo más singular de toda esta obra, creo yo, es el momento en que se cuestiona las categorías occidentales de la historia, en la medida en que los descubrimientos primeros no fueron hechos por los castellanos, sino por los amazónicos. Así, por ejemplo, en 1594, 6 caciques Ashaninka abandonan su territorio y a pie van a Lima. Imagínense una travesía que atraviesa montañas, el Ande y la costa. Y el objetivo del viaje era preciso y perfecto. Se entrevistaron con el virrey de ese entonces, el marqués de Cañete, y le piden que les envíen misioneros. ¿Cómo era posible que unos nativos amazónicos sepan de qué se trata el asunto, de la conquista y del descubrimiento de la conquista? Se supone que los Ashaninka, que son los más grandes ladrones de la historia peruana, vieron a los españoles en el Cusco, ¿no? Pero además, alguien dice que los chamanes amazónicos fueron los primeros en recorrer el territorio que después se llamó Perú. Pero ese es otro tema. Y entonces el virrey, el marqués de Cañete, Antonio Hurtado de Mendoza, designa a Van Font, un francés, para que conquiste el territorio de Ashaninka.
durante un año recorre los caminos y costas amazónicas y nunca encuentra a los Asháninka o Campas, porque estos no vivían aglomerados en un solo lugar, sino que ocupaban espacios distintos. O sea, daba la impresión de soledad y de aislamiento. Pero 67 años después de ese momento, recién el franciscano Manuel Viedma logra ingresar a la Amazonía. Entonces, durante siglos se ha repetido que los españoles descubrieron y conquistaron a los Asháninka, algo totalmente falso. Si miramos la historia en términos colectivos, también decimos que los Asháninka fueron los primeros en levantarse en armas contra la dominación española. Entonces, ese hecho que está consignado aquí obedece a fuentes, a referencias escritas por los españoles en las crónicas. Entonces, es algo irrefutable. A partir de aquí, ya es imposible comenzar la historia amazónica citando a Orellana, ¿no? Sería mejor comenzar una historia desde adentro citando a la hazaña de los Asháninka y de otros linajes amazónicos, ¿no? Además, esta historia queda trunca por falta de tiempo y de momento. Por ejemplo, un pío llamado Antonio Talancha visita un lugar de la sierra y pide que le bauticen, ¿no? O sea, ese hecho que falta investigar también puede ser visto como una oposición a la conquista del Evangelio. Además, se podría también ver, por ejemplo, al caso de una indígena, Ana Rosa, que se convirtió en predicador del Evangelio y además en líder de su pueblo. O sea, cosas así faltan para llenar la historia de la Amazonía. Yo confío en que esto sea ya obra de las generaciones que vienen y de los que vienen más allá todavía. Gracias. Pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí, a nuestro servicio diplomático y también, sobre todo, agradecer al creador de Tierra Nueva, gracias a cuyo trabajo es posible esta reunión para hablar aquí de literatura amazónica. Yo pienso que sin el empeño, la tenacidad, la inteligencia de Tierra Nueva, Jaime Vázquez y su esposa, este acto no hubiera tenido lugar. Entonces, mi agradecimiento también a ellos. El poeta Gerald Rodríguez nos ha hablado de su trabajo de análisis de la historia de la poesía o de la situación de la poesía amazónica ahora. Es un trabajo realmente valiosísimo, puesto que hasta nuestros días no existía un análisis de lo que se ha hecho en poesía dentro de nuestro espacio. Su trabajo tiene el mérito o la valentía al mismo tiempo, de seleccionar a unos cuantos en medio de tantos otros. Eso ya es un acto de valentía y además de opción estética, creo yo. Esta opción estética está muy bien expuesta en su trabajo, que ahí lo tienen, y vale la pena, yo creo, que nos detengamos y nos profundicemos en sus páginas, en su reflexión. Mi amigo Percy Vilches, a quien yo hasta hace poco conocía como poeta, con el correr de los tiempos se ha convertido también en narrador y ahora lo tenemos aquí reflexionando sobre la historia, planteando propuestas analíticas que van al encuentro, que van a contracorriente de lo que se ha propuesto hasta ahora, ¿no? Siempre se ha propuesto, se ha leído la historia del país desde una visión, digamos, académica, siguiendo el curso de las crónicas
del descubrimiento de los primeros ríos, el descubrimiento de los primeros pueblos. Aquí él lo que propone es la mirada desde el interior y cómo ese interior viene a descubrir la ciudad y desde la ciudad a descubrir el poder. Y cómo el poder en ese entonces se traducía pues, en la expansión del trabajo misional. Así llegamos a este libro, El árbol de Sodoma, que tiene la singularidad de proponer una visión de cómo vivimos los amazónicos dentro de las ciudades, porque hasta ahora todos nos hemos metido en nuestras neuronas, en nuestras cabezas, que los indios están solamente en los pueblos, en las cochas, en el fondo de la selva. Pero recordemos que los indios somos también nosotros. Y nosotros estamos viviendo en las ciudades. Eso es lo que se plantea aquí. Aquí tengo delante mío a Juanjo Fernández, quien precisamente ha analizado esa propuesta. Y esa propuesta lo ha visto bien cuando publicó su comentario al libro. El árbol de Sodoma cuenta la historia de un grupo de muchachos adolescentes enamorados por la misma chica, la musa. Y esos chicos van hacia el puerto de la ciudad a escuchar la voz de un narrador oral. Ese narrador oral es el que les transmite la sabiduría amazónica. Entonces, esos adolescentes están alumbrados por ese pensamiento. Su vida entera vivirá alumbrada por esa palabra. Ahí se entronca esto con lo que los académicos llaman la oralidad, ¿no? Cómo se entronca la oralidad con la literatura actual. La novela en realidad es la historia de este grupo y cómo se va integrando dentro de la vida de todos los días y cómo ellos también, hijos de Ashánicas, hijos de Shipibos, hijos de las diferentes etnias amazónicas, a fuerza de radicar en la ciudad y de seguir un proceso de formación, terminan siendo funcionarios, terminan siendo profesores, médicos, hasta dirigentes políticos, allí se cuentan los avatares de este grupo de jóvenes que siguen siendo muy amigos hasta el fin de una de las historias más trágicas en la que uno de ellos, convertido en periodista justamente, es asesinado por un orden de uno de los políticos más visibles de esa localidad. Esa es la propuesta que existe en este libro que, gracias a Tierra Nueva, asiste a su tercera edición en realidad. Hubo una primera edición hace 15 años, una segunda edición hace 8 años y ahora la tercera edición de Tierra Nueva. Por eso yo digo que no nos damos cuenta hasta qué punto es importante contar con un editor que invierta en sus escritores, invierta en sus creadores. Por eso, en esta primera tanda, quiero acentuar mi agradecimiento a este hombre, creador de empresas de ediciones y creador de empresas culturales. Bien, hasta ahí una primera tanda. ¿Una segunda tanda? Es posible. Bueno. Salvo